Buenos días, tengan todos mis hermanos. Hoy, día 24 del mes 10 del 2025. Vamos hoy a tener otra pequeña charla constructiva, exhortativa de la veracidad de la palabra de Dios. Como yo les he dicho en varios videos, hay mucho chanchulleo. Esta expresión mía es así, ¿qué le voy a hacer? Yo soy israelita y no soy cristiano para estar hablando con blandenguería y faltándole respeto a Dios. No, señor. Con eso usted sabe lo que le quiero decir, claro. Le voy a definir lo que es el cristianismo y la otra religión que también está en la Biblia. Y por eso se puede hablar de ella. Aunque yo no voy a hablar muchas cosas de sus actuaciones y de sus maneras, de sus tejes y manejes. No, nada más que voy a decir su creación conforme a la profecía. Antes que ella suceda, ustedes saben que Dios habla las cosas. Lo que pasa es que a veces se tergiversa tanto que la gente no entienden y malentienden las cosas y no las dan correctamente, las dan sin saber cómo es las cosas, como son, como Dios habló. Y es de lo más sencillo, pero hay que tomarla así, de esta manera. La tribulación de los cristianos no es igual a la tribulación de Israel. Aunque Israel ha cometido siempre muchos errores, muchas malas procedencias de hacer cosas contra la voluntad de Dios, pero que la voluntad de Dios hacia Israel es firme, no hay cambio, no hay mudanza. La palabra de Dios es firme y para siempre. Amén. Al profeta es el que hay que oír, no a los pastorcitos, ni a los rabinitos, ni nada de eso. A los profetas, sus instrucciones, que es la del Señor. Todos ellos nos instruyeron su santa palabra. Y también a nosotros. Pero no para que caigan en las redes de ellos, sino para que no caigan, pero no se dan cuenta y entonces caen en las redes del diablo, de Satanás, la serpiente, el dragón, como dicho de muchas maneras, el enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque se trata espiritualmente, una guerra espiritual. Primero la guerra espiritual. Y como Israel no cumple con la guerra espiritual y no cumple, o sea, le da guerra espiritual a Dios y le da guerra también en lo material a Dios, porque no cumple con la guerra como tiene que cumplir. Se sabe bien, nosotros sabemos bien que Israel no se ha desplazado como se desplazaban las contiendas bélicas de Israel en tiempos pasados. Eran determinantes, rasantes, sin tanto chanchulleo de que están haciendo genocidios ni nada de eso.
las naciones están determinadas en las Escrituras, que se reúnen para contra Israel, porque el diablo los reúne a ellos, porque eso está expresado en el Salmo 2, verso 3, si no mal me equivoco. Se amotinan los pueblos, piensan vanidad. Se amotinan para hacer un prejuicio y hablan vanidad porque están hablando prejuicio, porque están hablando contra el ungido de Dios, el pueblo de Israel. Pueblo que hay por orden espiritual del Eterno de ser de Israel, no con el chanchulleo ese cristiano, y yo soy judío y tú eres cristiano y tú eres mi hermano, no, y el Islam y el otro, no somos hermanos nada. En religión no lo somos. Humanamente somos de una misma descendencia, tanto como el semita como el que no es semita, porque descendemos de Sem. Pero el que no desciende de Sem, desciende de su hermano. Y todos en esa ocasión tenemos la familiaridad. Pero, ¿qué le vamos a hacer si Satanás está metido en el medio? No se está haciendo la paz de Dios. Mi paso os dejo, mi paso os doy. ¿Te sabe quién dijo esa frase? Pero no es como la que da el mundo. El mundo quitan a uno y se ponen otro. Otros más perversos que los que quitaron. Y por ende, el cristianismo pervertió, porque Pablo lo dice. Yo nada más que hablo por la voz de los apóstoles, de los apóstoles nuestros, de nosotros. No de Amachía, porque ellos no son apóstoles de Amachía. Amachía es que apóstol de ellos. Y ellos son apóstoles de nosotros. Les declaro bien exactamente los puntos como son. Porque aparentemente son apóstoles de Amachía, pero no, señor. La frase misma está engañosa. Porque la pusieron así. Y la han creído así. No le dio a beber de la fornicación el cristianismo a todo el mundo. Y eso es fornicación. Son apóstoles de nosotros, pero no de Amachía. Amachía es que es apóstol de Pablo, apóstol de Pedro, apóstol de Pipi Cigallo. Yo tengo mi frase moderna. Pero es lo mismo. A Santín el torero. ¿A quién ofendo yo? A una alcurnia de palabras religiosas, pero no a Dios. En la palabra se dice, esparciré el estiércol en la cara de los sacerdotes. El estiércol de los sacrificios. De los sacrificios. En la cara de los sacerdotes. En la cara de los sacerdotes, efectiva. Me rectifica mi hijo. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Porque el significado y el del por qué la gente no lo sabe. Y la gente está empecinado en hacer lo que ya no existe. La purificación del hombre, Dios la hizo en el hombre. No la hizo ya por una vaca. Una vaca fue mientras no viniera ya el fin de esos sacrificios, que es Amachía.
Mashiach está dispuesto por Dios desde el principio. Por eso Mashiach dice, yo soy principio y fin. Ya le dio el fin a los sacrificios. El fin de los sacrificios es el sacrificio que Dios hizo. Que sacrificó a Mashiach para la salud del hombre, para la salvación. Porque Dios lo entregó. Analicen las escrituras y lo que yo hablo las escrituras. Sin pelos en la lengua. Esta enseñanza que me ha permitido el Espíritu Santo es esbozarle, decirle, explicarle. Es porque no la he oído nunca en todos los años que tengo a ningún pastorcito, a ningún rabino. No se lo he oído decir una profecía que es la que está hirviendo hoy en día a Totiplain. Una no, dos. Dos profecías. Profecía es anunciar lo que puede venir al futuro. Eso es lo que se dice en profecía. Que no es una cosa momentánea, sino postrera. Y si se declara postrera, es que no es en el tiempo en que se dio, se da anteriormente por el profeta, para que cuando acontezca la podamos identificar de tal manera. Pablo fue identificando y Johanán, San Juan, que le puso San Juan, catolicismo es San Juan. La actuación de la bestia y el fin de la bestia. El hombre de pecado, dice Pablo, hijo de perdición. Es el hijo de perdición. Porque se dice hijo. Porque todos somos hijos de Dios. Malos y buenos. Yo no me confundo. Ahora, cuando Mashiach dijo en San Juan 8:44, vosotros hijos de vuestro padre el diablo son, un sarcasmo de Mashiach. Pero es la actuación que quieren hacerle ellos, ir contrario a la voluntad de Dios y formar otro Dios, formar otras ideas y hacerlas igual a Dios. Y se ven hoy en día como si fueran de Dios. Por él se dijo anteriormente, proféticamente, en San Mateo 24:24, que vendrían falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, indoctos, torciendo las escrituras, como dice Pedro. Segunda de Pedro, ¿no? Sí, segunda de Pedro 3, 15 y 16 creo. Segunda de Pedro, sí, 3. Versos 15 y 16. Por ahí. Capítulo 3, versículos 15 y 16. Que también se dice en el capítulo 22 de los Salmos. Habla del perro. El perro se volvió a su vómito. Todo lo que hizo antiguamente, ¿tú me entiendes? Lo siguió haciendo. Se desligó de la voz de Dios.
de la voz del profeta, que es la voz de Dios. Amachía es la voz de Dios. Está Dios en él, en Amachía, por el Espíritu Santo. Eso sí es el orden de las cosas. Pues entonces la profecía del hombre de pecado, hijo de perdición, está escrito ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Y de ahí te habla también en verso 9, verso 11 y 12, que dejaron de hacer lo del verso 10. No quisieron oírlo. Y por eso que con los versos anteriores Dios los entrega a operación de error. ¿Y quién es el que opera el error? Satanás. Al hombre le da la idea mala, maldita, contra Dios. Se dice en la escritura que el diablo cree y tiembla porque su tiempo está corto. Él lo sabe, yo lo sé. Porque él no tiene retroceso. Eso es igual que cuando Caín se le dijo, lo que está en tu corazón, Dios lo sabe que estaba en el corazón de él, porque Dios lo conoce. Hazlo. No es que Dios se lo manda a hacer, es que lo que está en él, que lo haga. Que no mire para atrás, es que decir que Dios no le va a perdonar. Esa es la obra de él, es así. Hay mucha gente que dice, si Dios existiera, no pasará hasta esto, tantos males, la guerra, cáncer, enfermedades. Son incrédulos. Pero es que hay pruebas. Y ustedes saben que hubieron apóstoles, siervos de Dios, que sufrieron enfermedades también. Las cosas de Dios no fueron todo el mundo para allá, para Babilonia. ¿Quién estaban haciendo lo malo? Todo el mundo, ¿no? Porque allí hubieron jóvenes, 3 jóvenes hebreos, que me está diciendo a mí, y Daniel, me están diciendo a mí que eran fieles a Dios. De tal manera que los metieron el rey ese en el horno de fuego y no se quemaron. Era una evidencia, ¿tú me entiendes? Un testimonio. De que Dios actúa. Y da un ejemplo, y lo mismo da un ejemplo bueno. Para Dios siempre es bueno. Para ti, aunque sea malo, para Dios es bueno. Que para tu beneficio. Ese castigo que Dios le ha dado a Israel, que no tuvo tanto tiempo en la tribulación. Tanto tiempo que lo tuvo. Hasta 1948. Vea. Desde allá, desde Babilonia. Hay muchos evangélicos de esos cristianos que piensan que Israel va a sufrir que en cuanto una tribulación, que la llamada iglesia va a hacer un rapto. Y yo con 3 esas palabras que hay ahí le pongo la palabra de la fe. Dios no la muda, Dios lo que aprueba. Dios prueba para ver si tú mudas su palabra. Esa prueba que se dio desde el principio. Yo probaré. Él iba a probar la fidelidad del hombre.
si es fiel o no. Yo estoy hablando por la voz de la palabra. Amén. Pues ahí empieza a describirse la profecía por ese siervo de Dios, instrumento, como dice la palabra, instrumento de Dios, que viene siendo un discípulo de Amachía, porque en ese nombre es el que es dado Pablo, y usted y yo, todos, discípulos de Amachía. Hay que quitarse la cuestión de ser igual a Mashiach. Yo no puedo ser apóstol. No, señor. En la iglesia no hay apóstoles. Bueno, en la iglesia sí porque es profana. Pero en la congregación de Dios no. Hay hermanos, discípulos del maestro. Porque yo, ¿qué estudio yo? La palabra de Mashiach. Él es mi apóstol. ¿Cómo yo voy a ser apóstol? Si el apóstol de la congregación es Mashiach. No es Pablo, ni Pedro, ni Juan, no, señor. Ahora, sí puede ser ellos apóstoles míos y tuyos. Porque ellos son mayores que tú y que yo. Pero de Amachía no pueden. Porque es Amachía que es apóstol de ellos. Esa es la realidad. Parece inverosímil, pero es la realidad. O así es como es. Es duro de comprenderlo, pero es así. Porque el enemigo siempre ha plasmado en las escrituras mucha insolencia contra la palabra de Dios. No pudo poner en la segunda fase de la palabra de Dios, que es la última, la final ya con el último profeta Mashiach. Todos los fallos esos de cuestiones de nombramientos y qué sé yo, para llevarle la contraria a Dios. Papa, sí, cómo no. Cristianismo, sí, cómo no. ¿Qué está pasando con lo que yo dije en San Mateo 24, 24? Yo le he dicho muchas veces ahí en video tras video. No son correctos para expresar las escrituras, para dar la formación que se da en las escrituras, que la da Dios. Viene entonces la aberración, la torcedura, como dice Pedro. Y entonces tuerce también el judaísmo, la palabra de Dios, nombrando a no sé qué Mesías y que Mesías no ha venido porque ellos quieren un Mesías de liberación del pueblo físicamente. Pero él vino a liberar espiritualmente. Y cuando vuelva, porque está expresado. Así que Elías puede volver y a Mesías no. ¿Por qué? Porque Elías se fue, lo fueron. No lo raptaron. No lo arrebataron. Lo trasladaron. Lo esfumaron de la tierra, lo trasladaron. Porque la palabra rapto es, arrebato, eso es, son palabras obscenas.
Sin embargo, la gente la toma como buena y son palabras feas, obscenas, no es igual a que Dios lo trasladó, Dios lo levantó. No. No es igual, pero la quieren hacer igual, porque el diablo es el diablo, y como que el diablo está metido en las escrituras, hay que creer las cosas del diablo, porque está dicho que le dio a beber de la fornicación a todas las naciones, porque donde quiera que están los escritos de la Biblia, está la actuación del diablo. Pero que la gente no actúa en la inteligencia que marcó a Machías y a un Pablo. Escudriña. Pablo dice, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Y qué es lo que hay que ver? Que si yo veo a Daniel 7:25, digo, ese es el catolicismo. Eso que sí va a levantar, porque aquel tiempo es enigma, es secreto, porque es profecía. Pero cuando vemos de que la situación en la tierra, esto es lo que dice la profecía tal. No, pero ¿para dónde la tiran entonces? Le dan una pata y la ponen para otro lado. Pero eso está clarísimo. Pero es que las hijas del catolicismo, que son las llamadas protestantes, no abren los ojos, no se dan cuenta que ellos también están involucrados en el catolicismo. Porque la acción del catolicismo la tienen ellos. No tienen la del verdadero Mesías, tienen del Mesías católico que inventó Roma. El que Dios puso se llama Immanuel. Por orden de Altísimo de Dios. Se repite en San Mateo 1:23. Aunque le pusieron como en español, Emmanuel, no señor. Immanuel en hebreo y se dice así y se entiende que no se entiende que es Emmanuel, se entiende que es Immanuel. Y que me haga el favor el idioma español de poner Immanuel, no Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? ¿Quién es ese Immanuel? Emmanuel. ¿Quién es? No, señor. Del hebreo al español es Immanuel. Que lo declara Dios con nosotros. ¿Dónde entonces está el nombre de Amachías? Es Immanuel. Eso de que llegó el catolicismo y le puso el ministro de Roma, el príncipe romano, a esto le puso, a este territorio de nosotros, le puso Palestina. ¿A santo es qué? Porque le dio la gana. Y entonces la procedencia de esto que se dicen palestinos, ellos dicen que esto es de ellos, que nosotros somos unos ocupa. No, nosotros hemos retornado. Es decir, que Dios nos permitió el retorno. Ya no somos diáspora. Ya Dios nos dijo proféticamente que nos iba a retornar a la tierra otra vez que nos había dado. La tierra de los cananitas. No de los filisteos ni de los palestinos. Los filisteos vinieron de Cantor y le ocuparon las tierras a los abeos. Pero ¿quiénes son entonces los palestinos? ¿De dónde salieron? De una piedra, de abajo una piedra. ¿De dónde salieron ellos? ¿De dónde es su trayectoria? Porque en el tiempo de la repartición de las tierras antiguamente no pertenecía a esta
a ningún palestino, llamado y nombrado del cuarto imperio que le había declarado Dios a Daniel. Y para eso que se lo dio al príncipe de la tierra en aquella época, a Nabucodonosor. Entonces nosotros que vemos con claridad, con todos los términos, que el catolicismo cristiano es el hombre de pecado. Pablo dice en una manifestación de él que ya habían empezado a pervertir la palabra de Dios, y que le pusieron evangelio. Porque todo lo han cambiado. La bestia hizo lo que le dio la gana con las escrituras, pero quedó la firmeza de lo que es de Dios. Por eso es que Pablo dice, observa y te examina, porque cada siervo de Amachía, apóstol nuestros, declaró la palabra, la justicia de Dios que estaba expresada en antigüedad. Porque es lo mismo, señores. No hay cambio. El hombre no está autorizado a mudar palabras de Dios. Es decir, que ahí en Daniel 7:25, el que iba a mudar los tiempos y los hace, no está autorizado por Dios, es lo que quiere decir. Entonces, ¿dónde está el que hizo eso? Pero vemos que el chaval lo puso Dios, que le llamamos sábado. La circuncisión la puso Dios. ¿Pero quién cambió eso? ¿Quién cambia esos artículos de la ley de Dios? ¿Por qué a las plagas de Egipto se le dice las plagas de la ley? Porque las dictó Dios. Pero es que hay gente que son tan torpes que, queriendo ser mejor que otros, dice que los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos sacan fuera el sábado y sacan fuera la circuncisión, porque él les dio a beber ese vino amargo. ¿Quién se lo dio a beber entonces? El hombre de pecado, hijo de perdición, que le daría esa falsa doctrina a todo el mundo. La ramera. ¿Y qué hacen los mesiánicos hoy en día? Creer en esa contaminación. Pero yo soy mesiánico, pero yo no creo en esa contaminación. Yo no creo que mi Amachía, Ben David, hijo de David en descendencia, se llame Jesucristo. No, señor. ¿A santo de qué le voy a hacer caso yo al diablo? A ver. No. Le di pisón a eso, fuera. Vamos a hablar un poquito de la otra profecía que está dictada también por un profeta de Dios en tiempos pasados, allá antiguos, antes que sucediera la cosa como vemos hoy en día, derramándose la maldad de un Dios que no existía en época antigua, porque la gente no quiere saber de lo que es la historia, para no hallarse en la mentira.
de lo que está expresado en ese libro. De un lado y del otro, mentirosos. Vamos a leer Zacarías, capítulo 15. Y vamos a ver dónde está ubicado. Porque este hijo de perdición, romano, está en Roma. En esa ciudad, esa mujer. Por eso es que la palabra dice, pueblo mío, los que te dirigen te engañan. Pero no es solamente Israel el que engaña. Es los que los dirigen al pueblo de Dios. Si tú no te circuncidas, no eres pueblo de Dios. Si no guardas el Shabbat, no eres pueblo de Dios, porque esos son órdenes de Dios para que tú seas pueblo. Al conjunto de las demás escrituras, de los demás mandamientos. Pero que estos son los que están en el tapiz de la cosa. Que no les da la gana de personas en la tierra darle una patada al cristianismo, al judaísmo, al islamismo, a la madre de los tomates. Como digo yo, al Pepe Cigallo, a cualquiera. Es una expresión mía de este tiempo. Y la predico de esta manera. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. No puedo constituir al cristianismo como bueno, porque la palabra de Dios me indica por uno de los siervos de Mashiach que faltarle a un punto de la ley es hecho culpable de todos los mandamientos. ¿De todo qué? De todo lo demás. Porque Pablo dijo, si tú con la circuncisión, en Romanos 2:25, si tú como con la circuncisión no obedeces la ley, el gentil obedeciendo la ley, te condena a ti que con la circuncisión eres rebelde a la ley. Pero es que si tú te haces, Pablo dice en Efesios, capítulo 2, versos 11 y 12 y 19, si tú para ser de la palabra de Dios tienes que estar en la línea de Israel, espiritualmente. Tú puedes ser americano, chino, japonés, de otro país cualquiera, indio, africano, pero estando en la línea que te constituye como pueblo de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Guardaste el sábado, el Shabbat, respetaste a tu padre y a tu madre. No robas, no hurtas. No haces ninguna cosa contra ningún mandamiento que Dios te haya ordenado. En comida y en bebida, como debes comer, lo que debes comer. Que es lo que le llamamos caché nosotros los israelitas. Lo que está permitido comer. ¿Mm? Lo que está permitido comer. Lo que está permitido comer por Dios. La palabra del Señor. Todos sus renglones, todas sus líneas, punto por punto. Eso es lo que te digo a ti, Santiago 2:10. Y entonces yo pregunto y analizo, ¿por qué yo tengo que faltarle a un punto de Dios? De decir, eso no tiene nada que ver. Ese los papas y los que sé yo y los falsos y todos los falsos creyentes. Eso no es nada, no va a pasar nada. Pasándole la mano al diablo. Y comiendo de las entrañas del diablo. Cosas que Dios prohibió. Señor, no las coma. Señor, no use lo que Dios no quiere. Y lo que quiere Satanás. Aunque la fruta es de Dios, mujer, no te la comas. Allá va Satanás enredado en la serpiente esa. Van, yo no sé cómo es eso, esa situación. Yo lo que sé es lo que se dijo. Come que no va a pasar, no te va a pasar nada. Se fastidió la humanidad. Bueno, hermano mío, vamos a leer Zacarías, la otra profecía. Y ustedes, si conocen, yo les voy a explicar por arribita.
Si conocen esta palabra, fíjate que está en el capítulo, lee con pausa tranquilamente ahí. Leemos entonces el profeta Zacarías, capítulo 5. Y tornéme y alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Díjome entonces, esta es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de la una parte del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, como está de la otra parte del rollo, será destruido. Yo la saqué, dice Dios de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y consumirála con sus enmaderamientos y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y díjome, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, este es el ojo de ellos en toda la tierra. Y aquí traían un talento de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Una ciudad. Y él dijo, esta es la maldad, y echóla dentro del efa, y echó la masa de plomo en su boca. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre los cielos y la tierra. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Shinar, y será sentado y puesto allá sobre su asiento. Amén. Las alas, las dos mujeres. No tiene dos facciones el Islam. Porque Dios involucra lo que es menor a lo mayor y lo pone en una sola cosa. Está el sunita y el chiita. Son las dos mujeres. Dos ideas que surgen de la que está sentada. Esa religión, ese libro, se llama Corán. Y esas dos mujeres, una ala y en la otra ala, llevadas proféticamente. ¿Y a qué lugar fue llevado? Si ustedes estudian desde antigüedad, la Arabia Saudita está situada su territorio en la tierra del Sinai. Y ahí fue donde le edificaron la casa, la del Islam. Las medidas, proporciones esas que yo las desconozco, pero sé que son así. La de la casa. Enterraron a su muerto profeta ahí, que le dio a beber a los árabes de esa fornicación, nombrando un Dios falso. Y la otra casa, es la que le hablé anteriormente, la del Vaticano, que está descrita ahí en Apocalipsis, toda su forma, cómo surgió, quiénes son,
todo el repartimiento de voces que hay ahí. Y en las condiciones que se dijo allá, y que si era posible, como dice San Mateo 24, si le fuera posible, engañaría a los escogidos. Dios no escogió en esa doctrina, en ese mandamiento, en esa profecía que se dice, como una profecía buena, sino una profecía maldita. La de Daniel 7:25 es como una profecía maldita. Es profecía, pero es maldita. Porque hay del que caiga en sus manos. Usted puede perder la vida aquí, esta que tenemos, pero la espiritual es la que no se debe perder. Y esa es la guerra que hay contra Dios, plasmando en nuestra fe opciones de fatalismos, palabras fallidas ajenas a lo que nosotros debemos constituirnos. Que el Señor tenga misericordia y puedan entender esta situación. Yo siempre he abierto mis manos, mi pensamiento para todos. Toda esta humanidad de esta época, de este tiempo que vivimos, esta generación, hasta que se termine. Como decía yo, que lo que le pasa al cristianismo, que la tribulación del cristianismo no es igual a la tribulación de Israel. Dios va a considerar al cristianismo que no cumple con sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Satanás metido por el medio, mudando las cosas de Dios a totiplén. El otro con el Dios falso por allá igual. Ahí están escritos en la palabra de los profetas de Dios, los verdaderos. ¿Cómo van a ser verdaderos los que se levantan después? Es que de ninguna razón. En el año 600 y pico viene el profeta Mahoma. Profeta, Dios es Alá y Mahoma es su profeta. Y hoy en día yo ni lo oigo decir de que es su profeta. No, Alá es grande, Alá es grande. Sí, que lo ha hecho grande el hombre. Pero en todo lo que hay en las escrituras nuestras, Dios dice, yo soy el Todopoderoso. Él lo puede hacer todo. Yo he hablado a cierta gente disertando, palabras que disertar sobre la geometría, que un triángulo no puede ser un cuadrado. Y yo digo, para el orden del hombre no. Para el orden de Dios sí. Porque entonces, ¿dónde yo dejo la palabra? Autoridad de Dios que dice, yo soy el Todopoderoso. ¿Dónde yo la dejo? Porque si Dios coge una madera y le dice a Moisés, tira al suelo y se convierte en una serpiente, él puede transformar el triángulo y ponerlo cuadrado. Amén.
Pero es que esa lección no se la ha dado el Espíritu Santo a mí se me la ha dado y yo se las explico. Amén. Y que oigan vean y oigan mis videos. Y se quiten el mal sentimiento espiritual eso que tienen. Y se pongan de acuerdo con Dios, el verdadero. Donde no haya difamación por ningún punto de su palabra. Y que estos videos, todo el que tenga uso de buena razón, lo multiplica a los demás. Esto no cuesta ni un centavo. Y no se perjudiquen cobrando nada. Como dijo Eliseo, la palabra de Dios. Eliseo, ¿qué fue lo que dijo? No reciba ningún don que traiga el príncipe ese. Yo no voy a dar detalles. ¿Quién recibió el daño por recibir los dones? El siervo de Eliseo. Por no obedecer. Porque se dijo, no lo tome. Porque se le quitó el reino a Saúl. Porque a conveniencia, para coger lo mejor de los animales de la malecita, para sacrificarla, como le dijo a tu Dios. A Samuel, profeta Samuel. Pecado de la adivinación hiciste porque tú creíste una cosa que estaba bien y no. Dios no acepta chanchullo. Con la adivinación, como digo yo, es chanchullo. Y que Dios los bendiga, hermanos míos. Porque esto es internet. Y es donde he podido manifestarle a muchos más que lo que puedan estar metidos en un templo, en una iglesia, en lo que sea. Porque esto entra a todos los hogares en internet. Usted abre YouTube y pone tu canal. Un versito que sale en la esquinita ahí. Le da un ting. ¿Cómo se llama? Le da un clic ahí. Le das un clic ahí. Suscribirse, compartir. Y sale tu canal y ahí te sale. Estas predicaciones en video. El Señor me los bendiga a todos. Recibiste gracia, date gracia. Así la palabra dice, dad de gracia lo que recibiste por gracia. Amén. Y nosotros recibimos la gracia de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo bueno, ese es lo ordenado por el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino,
es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Hay una bendición sacerdotal que fue dicha desde allá. Se le dio a Moisés para que así bendecirás al pueblo. Y como Machías es nuestro sacerdote también, porque ya es el último, es el nuestro. Aquellos fueron nuestros tiempo pasado y existen porque Dios nos quita Ujú. su palabra. La constituyó en Amachía. Amén. Amén. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bijuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja. Shalom, 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 Amén. hermanos. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. Déjame decirle una cosa. En Nahum, lean en Nahum, capítulo 1, verso 9, te está hablando de una sola Tribulación. tribulación. De los éxodos de Israel hasta 1948. Donde ya se cumplió todos los dichos, la apostasía y todo, que Él no vendrá y dice que hasta que no se cumpla la apostasía. Y cuando se va a cumplir, hermano mío, como estoy diciéndole yo, el desarrollo de las cosas en esta tierra, esa es la apostasía de lo que están haciendo la gente contra Dios. Poniéndole nombre a Dios, poniéndole nombre extraño al Mesías. Y desgraciadamente los de mi tierra, Israel, llamándose mesiánico con los nombres católicos. El profanador de la palabra de Dios también. Porque no veo yo que dice que van a haber perdón, sino castigado hasta el final, hasta el infierno de fuego y azufre, como le llamo yo, que es un tormento, es un infierno, por eso le llamo así, y llamémosle así. Y no te está diciendo que va a salvar a ningún cristianismo, ni a ningún islamismo, ni a nadie que trocó su ley. Pues está bien dicho una palabra. Los que pecaron sin la ley, por la ley serán condenados. Y los que pecaron en la ley, por la ley serán condenados igual. Porque el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. 3:4. Chao. Chao. Shalom.